Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy comenzamos nuestra tercera temporada y quisimos hacerlo con un episodio sobre un tema que en su generalidad es muy conocido por quienes ejercen en derecho penal, pero sobre cuyas particularidades y complejidades se ha investigado poco: la responsabilidad civil en la actuación penal. Yesid, Camilo, antes de entrar en materia, yo quiero decir que estoy muy contenta de que empecemos la tercera temporada, a pesar de que tengo estas limitaciones en mi voz. Y me parece mentira que el 30 de junio de 2023 lanzamos Crimen y Castigo y hoy ya contamos con cerca de 30 episodios publicados y una comunidad de oyentes que no solo se encuentran en Colombia, sino también en España, Ecuador, Argentina, México y Estados Unidos. En efecto, Valentina, creo que ha sido un proyecto muy interesante para el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, en el que hemos procurado encontrar un balance entre hacer preguntas asequibles y hacer asequibles también los debates del derecho penal a las personas que usualmente no tienen un contacto directo con esto, así como proveer una plataforma para discusiones técnicas actuales en materia de dogmática, procedimiento y política criminal. En ese mismo sentido, yo quiero resaltar que el podcast hace parte de un conjunto de actividades de divulgación y producción de conocimiento que hacemos en el Departamento de Derecho Penal del Externado y que abarca desde nuestro nuevo programa de maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, que ahora cuenta con un novedoso e interesante espacio de networking para nuestros alumnos, hasta nuestro blog, abierto a contribuciones de cualquier universidad en Colombia o fuera de ella, pasando por nuestro renovado programa de especializaciones, nuestra continua oferta en educación, seminarios, diplomados, etc., y el relanzamiento de nuestra revista de Derecho Penal y Criminología, la más antigua del país en su especialidad. Por eso creo que hablo por los tres cuando agradezco a todas las personas que han escuchado Crimen y Castigo y las invito a que sigan acompañándonos en esta temporada y a que compartan el contenido con otras personas interesadas. A su vez, creo que es importante reconocer el apoyo que nos ha dado el Laboratorio de Medios de la Universidad Externado de Colombia y en particular el equipo de la cabina de radio, que tanto en la grabación y en la edición han estado en todos los programas de Crimen y Castigo y sin quienes no sería posible tener este episodio ni ninguno de los que hemos grabado. También, Valentina, queremos invitar a nuestros oyentes a que nos escriban en los comentarios de la plataforma de su preferencia o a nuestro nuevo correo crimenycastigo@uexternado.edu.co para que nos compartan sus opiniones sobre los episodios o sobre nuevos temas que les gustaría tratar en el programa. Entrando en materia, hoy hablaremos de la reparación en el marco del proceso penal, o más técnicamente, sobre el tratamiento de las consecuencias civiles del delito en el sistema acusatorio colombiano. Así es, Camilo, un tema muy interesante que a su vez se toca con la discusión sobre los derechos de las víctimas en el proceso penal y cómo estos pretenden garantizarse no solo mediante su participación en la investigación y el juicio, sino también a través del procedimiento que les permite acceder a la reparación integral de los daños causados por el delito. Para estos efectos, hemos invitado al profesor Vicente Gaviria, abogado litigante y profesor del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado, quien recientemente ha sustentado su tesis doctoral sobre esta materia y que lleva estudiando durante muchos años este tema en el país. Bienvenido, profesor. Gracias, Valentina, muy amables por esta grata invitación a participar en este espacio tan importante. Ahora, en Crimen y Castigo, el debate. Profesor, ¿por qué es tan importante discutir sobre el tema de reparación integral en Colombia y especialmente sobre las consecuencias civiles? Vemos que es un tema que dogmáticamente no ha tenido la profundidad que se merece y además pues son muy pocas las personas que realmente tocan este tema. Yo creo que la importancia del tema de la reparación ha existido prácticamente desde siempre y nos pudiéramos remontar a las discusiones que sobre el particular se dieron y se construyeron teorías desde el derecho romano, al hacer diferenciación clara entre lo que era el delito público y el delito privado. Diferenciación que se ha venido distorsionando
en nuestros días y que ha llevado de pronto al entendimiento de que se trata de temas completamente diferentes y que en esa medida el tema de la reparación, cuando se relaciona con una conducta punible, debe tener un tratamiento diferente al que tendría si se manejara ante la jurisdicción civil. Pero, refiriéndome de forma más concreta a la pregunta, lo cierto es que desde ya hace varios años se ha dicho que el paradigma fracasado de la retribución ha sido abandonado y ha sido reemplazado por uno más edificante, que es el de la reparación. Se supone que es el estado de la discusión en este momento, aunque creo que en la práctica estamos muy lejos de hacer realidad esa preeminencia de la reparación sobre la retribución. Para nuestros oyentes, profesor, ¿qué se entiende por consecuencias civiles del delito? Bueno, digamos que tratando de entenderlo en un sentido muy sencillo sería precisamente todas las consecuencias, utilizando la misma palabra que está en la pregunta, que tiene lugar cuando ha tenido ocasión una conducta que se considera ilícita. Y ahí viene naturalmente la distinción de la ilicitud que puede estar entre el delito público y el delito privado. Pero si hablamos de consecuencias, tenemos que entender hoy en día que no están limitadas a lo que tradicionalmente se entendió como los daños materiales y morales que eran consecuencia o que se desprendían de una conducta delictiva, sino que esto va un poco más allá. Hablamos ahora de daños materiales e inmateriales, que es un género mucho más amplio, pero también cuando hablamos de sus consecuencias entra a jugar un papel fundamental el restablecimiento del derecho como un mandato constitucional, que a lo que busca es precisamente a que todas aquellas consecuencias que se desprenden de una conducta delictiva puedan tener una solución, una reparación en algunos casos, para que en lo posible las cosas vuelvan al statu quo ante al delito. Profesor, usted nos habla de que ha habido un cambio de paradigma entre la retribución y la reparación, y yo intuyo que algo de ahí fundó su motivación, su inquietud por trabajar esta temática en su tesis doctoral, y nos gustaría que nos contara muy rápidamente cuáles son las temáticas que se abordan ahí y que eso de alguna manera dirija al norte de la discusión que tendremos hoy. Bueno, realmente el tema que se aborda en mi tesis doctoral no tiene tanto su génesis en este cambio de paradigma, sino en la experiencia personal que yo tuve desde mi época de estudiante pregrado en el externado. Tuve la fortuna de poder trabajar en un juzgado penal del circuito en la ciudad de Bogotá mientras estudiaba en la mañana Derecho en la Universidad Externado de Colombia, y observaba día a día con gran sorpresa que lo que me enseñaban por la mañana mis maestros en la universidad distaba mucho de lo que se aplicaba en la tarde en los juzgados. Entonces esto me llevó a interesarme un poco por ese tema de las consecuencias civiles del delito, por el tema en sí de la responsabilidad civil extracontractual que está relacionada con el delito, y con el transcurso de los años empecé a estudiarlo un poco más, a escribir algo sobre el particular, y esto, digamos, desencadena en el tema de mi tesis doctoral, que es el deber ser de la responsabilidad civil en la actuación penal, tema que entre los muchos títulos que tuvo, hubo uno, el previo a ese, que era Utopía del deber ser de la responsabilidad civil en la actuación penal, el cual pues de entrada ya planteaba una discusión de si no era un pleonasmo hablar de utopía y de deber ser. Entonces cambiamos el título, pero creo que como está hoy en día, lo que apunta en esencia es a indicar que existe una forma correcta de resolver el tema de la responsabilidad civil que se desprende de la comisión de una conducta punible, y que esa forma definitivamente no es la que tradicionalmente se viene escogiendo en nuestros despachos judiciales, donde desafortunadamente tenemos una ancestral consideración de que cuando hay responsabilidad penal automáticamente surge la responsabilidad civil, lo cual en mi opinión no es correcto, porque en mi entendimiento lo que verdaderamente genera la obligación de indemnizar no es el delito, sino el daño, siendo cuestión diferente que en muchos casos el delito sí genera daño y en consecuencia surge la obligación de indemnizar. Entonces, más o menos en ese sentido es que se enfoca la temática de la tesis.
Claro, en términos muy generales se suele decir eso, que el delito es una fuente de obligaciones, y a partir de ahí se dice que se puede perseguir esa reparación tanto por la vía civil como por la vía penal. Eso generaría la sensación de que es exactamente igual la vía si uno escoge la jurisdicción civil que si uno escoge la jurisdicción penal. ¿Eso es realmente así? Los llamados incidentes de reparación en materia penal dentro del proceso penal funcionan exactamente igual a como funcionaría en el proceso penal. ¿Se tienen las mismas posibilidades, las mismas garantías? ¿Se debate lo mismo? Yo creo que ahí de nuevo viene al lugar el título de la tesis, deber ser, porque de entrada hay creo que un problema gigantesco, y es que el lugar donde hoy, bajo la sistemática de la Ley 906, se debate el tema de la responsabilidad civil es en un espacio que se ha denominado incidente de reparación integral. Entonces, de entrada, el legislador llamó incidente a lo que realmente no es un incidente, sino que es un proceso civil que, de conformidad con el Código General del Proceso, sería un proceso verbal declarativo. Si el tema se llevara ante un juez civil, se adelantaría con una demanda previa, naturalmente, un proceso verbal declarativo. Pero en penal le dimos el nombre de incidente, y obviamente cuando hablamos de incidente aparece la idea de que es algo que depende de lo principal, deja de tener esa, por lo menos nominalmente, esa trascendencia, importancia que uno pudiera pensar tiene en la Ley 600, donde no se habla de un incidente para resolver el tema civil, porque en la Ley 600 en la sentencia se resuelven los dos temas, tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil. Entonces, doctor Jesse, lo cierto es que ese nombre de incidente hace que, de alguna manera, se piense que allí hay unas reglas que son mínimas, se piense que el incidente parte de la consideración de que la responsabilidad civil ya está definida y que ese es un espacio en el que única y exclusivamente se van a cuantificar los perjuicios y hacer una declaratoria del pago de una indemnización de conformidad con esos perjuicios. Y eso naturalmente es equivocado, porque es perfectamente factible que, aunque haya una sentencia penal condenatoria, que es el presupuesto para poder adelantar el incidente de reparación integral, el incidente pudiera terminar con una sentencia no estimatoria si, por ejemplo, se llega a la conclusión de que fue un delito en el cual no se ocasionaron daños, que eso es excepcional, pero es perfectamente factible que pueda tener lugar, que no haya daños ocasionados por un delito. Yo quisiera regresarme un poco frente al tema y quisiera preguntarle, profesor Gaviria, ¿cuáles son los parámetros entonces para determinar que existe una responsabilidad civil derivada del delito? En esencia, como aquí tenemos que remitirnos a toda la literatura científica de la regulación que existe sobre el particular en materia civil, que no es novedosa, esto ha existido prácticamente siempre, se habla de una tríada para resolver la responsabilidad civil extracontractual que está conformada entre daño, conducta y una relación de causalidad. Se ha hablado también de imputación objetiva. Bueno, recordemos, doctor Jesse, usted que es la gran autoridad en el tema, sabe que eso toda esta discusión fue en civil, no en penal. Pero en civil se volvió a hablar recientemente de imputación objetiva como un presupuesto de la responsabilidad civil y se estimó que no. Y no me quiero meter en esas honduras, pero simplemente se dijo que había un problema que tenía que ver con la tipicidad que no se exigía en materia civil. Pero sea que estemos ante un juez civil, sea que estemos ante un juez penal, para resolver la responsabilidad civil extracontractual, lo que se requiere es verificar que hay conducta, daño y relación de causalidad. Y como lo decía el doctor Inestrosa, lo decía también el doctor Juan Carlos Henao en sus escritos relacionados con el daño, si cuando se empieza este proceso de verificación se encuentra que no hay conducta, no hay necesidad de avanzar. Esto es como que, pensando en la responsabilidad penal, entremos en hacer el análisis de las categorías dogmáticas, encontremos que no hay tipicidad, pues no vamos a pasar a un estudio de otras categorías. Entonces, esa tríada es la fundamental para establecer la responsabilidad civil. Profesor, y en la práctica, ¿cómo se da ese ejercicio de demostrar el cumplimiento, la existencia de esos tres requisitos de los que usted hablaba? Porque nos mencionaba que se trata de un incidente, que técnicamente si se
hubiese regulado o si se manejara como un procedimiento civil, tendría otras características reguladas por el Código General del Proceso. ¿Qué es lo que pasa en la práctica después de que se ha demostrado la responsabilidad penal de una persona? ¿En qué consiste ese incidente más detalladamente? Es que, Valentina, en la práctica, repito, lo que tenemos es una arcaica malformación, porque pues no puedo decir que desde siempre, pero como el tema civil normalmente se ha permitido que se pueda tramitar conjuntamente con el de la responsabilidad penal, se ha venido entendiendo, y bueno, cada rato encuentro unas afirmaciones, incluso en las altas cortes, donde dicen que la responsabilidad civil es accesoria a la penal. Eso no es cierto, porque accesorio es lo que depende de lo principal, y es tan cierto que la acción civil no es accesoria de la penal que se puede ejercitar independientemente ante los jueces civiles. Eso no se podría hacer si fuera realmente accesoria, pero entendemos, y así nos han enseñado equivocadamente, en mi opinión, que la acción civil es accesoria, y en esa medida, cuando se llega, por ejemplo, al incidente de reparación integral, no obstante que también hay mucha jurisprudencia que dice que el incidente de reparación integral es un espacio de naturaleza civil y que en consecuencia la normatividad que se le aplica es en especial el Código General del Proceso y solo por excepción unos pocos artículos de la Ley 906, cuando se llega allí, el juez y en puridad todos los que participamos de ese trámite, entendemos que la responsabilidad civil ya se encuentra definida por el hecho de que previamente se definió la responsabilidad penal. Entonces, esto determina que no haya una actividad probatoria para entrar a establecer esa tríada que es sobre la que se edifica la responsabilidad civil extracontractual, sino que el incidente se ocupa es de establecer la ocurrencia de unos perjuicios y de cuantificarlos. Entonces ahí naturalmente se presenta un grave problema. Yo en el trabajo doctoral, aprovechando la ayuda de los alumnos de posgrados, durante muchos años pude conseguir una base de datos muy importante de decisiones de jueces penales emitidas a lo largo de la geografía nacional durante muchos años, donde resolvían el tema civil, y la constante en todas esas decisiones era que, partiendo del hecho de que ya había una sentencia condenatoria penal, se procedía a hacer una cuantificación de los daños y hacer una condena, un pago de una indemnización. Solo encontré un caso muy concreto de un juez en Ibagué, si mal no recuerdo es el juez primero penal municipal con funciones de conocimiento, donde de manera puntual dice algo que en mi opinión es lo que se debería decir. Aunque esté definida la responsabilidad penal, yo no puedo declarar una obligación civil si no establezco previamente los elementos de la tríada en la que descansa la responsabilidad civil, que repito es daño, conducta y causalidad. Doctor Gaviria, sobre todo por lo que acaba de decir, hay una discusión que es relativamente vieja, o por lo menos desde el sistema acusatorio. ¿Dejamos el incidente de reparación en el proceso penal? Es decir, discutimos esto dentro del proceso penal y se lo pregunto por varias razones. La primera es, no son pocas las voces que dicen que el juez penal poca experticia tiene en asuntos civiles y en el Código General del Proceso. Y inclusive hubo algunos intentos legislativos, recuerdo el proyecto 025 del 2016, en el que se quería eliminar de la parte penal, o pues del proceso penal, el incidente de reparación para que se haga de manera directa ante los jueces civiles. Sobre todo por esta divergencia que usted nos menciona, ¿no? Lo que está en el código no es lo que se aplica. Sí, esa ha sido como una tendencia que le he visto en los últimos años. De hecho, ahora, consultando el proyecto de reforma a estas normas de procedimiento penal, encontré una postura de la Corte que no está en el proyecto, pero en la cual en esencia dice que el tema se vería cuando el interés sea únicamente para la víctima, natural es económico, que se debería llevar a los jueces civiles. Yo particularmente pues no comparto esa posición. Sí, como decía el doctor Camilo, eso recuerdo el doctor Yesid en esa época, y creo que no me equivoco, era el ministro de Justicia. El fiscal general era el doctor Montealegre, fue un proyecto conjunto y allí se proponía esa eliminación. Razones muchas, sí.
se ha dicho que el tema se debería llevar al juez civil porque el juez civil es el que sabe de la materia. Pero con esto hay que ser cuidadosos porque es que los jueces civiles también se pueden equivocar bajo el entendimiento, inclusive algunas normas que hablan de los efectos de la cosa juzgada penal, cómo se transmiten para los jueces civiles. Pero yo lo que no puedo aceptar por principio, incluso por ese apotegma latino que dice iura novit curia, los jueces tienen que conocer la ley independientemente de cualquier consideración, y si pensamos en un juez promiscuo, que normalmente son jueces que se encuentran en pequeñas poblaciones del territorio nacional, tienen que saber penal, civil y laboral, y un juez promiscuo no puede decir yo no entro a definir el tema civil porque es que yo tengo orientación penalista, entonces mandémosle eso al juez civil. Creo que eso no se puede, pero además pienso que eso sería inconstitucional. No quisiera extenderme mucho en eso, pero me parece que por bloque de constitucionalidad y teniendo en cuenta la figura central que realmente es la víctima, entendida como el gran protagonista del delito, sustraerla de la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a la actuación. Claro, se pudiera decir que eso igual pasa si va ante el juez civil, pero creo que el diseño que hay está configurado de tal forma que establece que es su derecho acudir ante los jueces penales. Entonces me parece que eso sería equivocado. Yo creo que desafortunadamente por este tipo de decisiones, de la manera como resolvemos el tema, la víctima muchas veces es injustamente descalificada. A veces a la víctima se le tilda de ser quien alarga los procesos, quien les mete palos en las ruedas, si se quiere, como ha sucedido ciertamente en algunos procesos donde mientras se define si una persona tiene o no tiene la condición de víctima, tiene que haber decisiones, recursos y mientras tanto se detiene la actuación. Eso creo que es consecuencia un poco de un mal diseño normativo, algo que en este momento estaba ocurriendo y aprovecho la oportunidad para indicarlo si me permite. En esta reforma que ahora se ha presentado al Congreso hay un artículo que habla de la indemnización integral y creo que de alguna manera se ha vendido como una gran innovación incluir una reforma que hable de la indemnización integral, y yo la miré con mucho interés y descubrí pues que el texto de esa disposición es exactamente o en esencia es el mismo del artículo 42 de la Ley 600, que creo que sobra porque la Ley 600 está vigente y aunque la Corte Suprema tuvo unas decisiones que empezaron en el 2020 con una decisión del doctor Luis Hernández en la que dijo que eso no se podía aplicar, aunque era más favorable a procesos de la Ley 906, ahora recientemente con una decisión distinta del doctor Carlos Roberto Solórzano, se vuelve a la tesitura del año 2010 de que sí es posible. Entonces yo digo, ¿qué necesidad habría de hacer una modificación? Aunque pienso que todo lo que se haga por facilidad y por evitarle al intérprete tener que hacer precisamente esas tareas hermenéuticas, decir está vigente o no está vigente, pues bienvenido. Pero lo que me parece muy desafortunado es que se hace la inclusión de esta norma sobre reparación integral, pero no hay instrumentos para aplicarla, porque el problema de la indemnización integral que permite en algunos casos extinguir la acción penal es que no hay una normatividad para que en un proceso donde la prueba se tiene que tramitar toda en el juicio pueda permitir anticipadamente, por ejemplo, demostrar la ocurrencia de los daños y cuantificarlos. Ese es el gran problema que existe. Yo en algún momento propuse que eso, ante el vacío legislativo, podrían aplicar las normas que tienen que ver con la prueba anticipada como una solución. Creo que esta es una solución bastante conservadora, mientras que la Corte tiene contradictoriamente con esta postura, en mi opinión, unas distintas, como es permitir que en la audiencia del artículo 447, para efectos de la rebaja de pena en delitos contra el patrimonio económico que permiten hacer una reducción punitiva cuando hay reintegro del objeto material e indemnización, ha permitido que se abra un incidente de cuantificación de perjuicios que es completamente atípico y se abre en ese espacio, se permiten pruebas de oficio, se pueden hacer pruebas periciales inclusive en ese momento para que se pueda llegar a una cifra que si se paga y tiene lugar la indemnización genere el beneficio punitivo. Creo que eso se podría hacer para la indemnización integral, que naturalmente en los delitos que lo permite el efecto es mucho mayor porque sería extinción de la acción penal, no rebaja de la pena, sino extinción de la acción penal. Pues como decíamos al comienzo de este episodio,
a pesar de que los abogados penalistas solemos tener mucho contacto con este tema desde el punto de vista práctico, pues lo que nos va quedando claro es que somos poco conscientes de los problemas que genera y que como consecuencia de eso se trata de problemas y soluciones muy poco exploradas desde el punto de vista teórico y práctico. De ahí la importancia del trabajo del profesor Vicente Gaviria, que dicho sea de paso, el jurado de la tesis doctoral recomendó por unanimidad la publicación de la tesis y estamos ya en proceso de editorial y aspiramos a que a comienzos del año podamos todos contar con ese texto que nos ayude a seguir reflexionando sobre este problema. De lo que mencionaba usted hace un rato, me queda claro a mí, pero quisiéramos conocer su opinión, que tal como están las cosas ahora, nosotros hemos escogido la peor de las opciones, que es tramitar el tema a través de un incidente dentro del proceso penal, lo cual al final lleva al desarrollo de un incidente con muy pocas garantías y deja por fuera las otras dos grandes alternativas sobre las que discutíamos hace un momento, si sería mejor que lo llevara un juez civil o un juez penal. ¿Realmente le parece que la opción que tenemos actualmente es la peor de esas tres opciones y que deberíamos movernos hacia una alternativa distinta? No, yo creo que el tema nominal hace daño. Antes de la reforma de la Ley 1395 del 2010, el incidente de reparación integral que se podía adelantar según la normatividad original de la Ley 906, tenía como presupuesto que se hubiera anunciado el sentido del fallo y que fuera condenatorio. Eso suponía que el incidente se tramitaba dentro del proceso penal. Eso tuvo naturalmente unas dificultades, sobre todo cuando el sentido del fallo condenatorio se daba en segunda instancia, que se pensó que entonces quien adelantaba el incidente era el funcionario de segunda instancia y no el de primero. En fin, eso llevó a que se hiciera una modificación en la Ley 1395, en la que, como sabemos, se dijo que el incidente ahora se puede adelantar es cuando exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Eso supone que el proceso penal ya acabó. Entonces, si el proceso penal ya acabó, seguir hablando de incidente puede ser equivocado, porque deja la sensación de que es un trámite incidental relacionado con la actuación que le antecede y ahí puede haber una equivocación en ese sentido. Yo creo que hay muchas personas que entienden que no obstante el nombre de incidente de reparación integral, que es el que le ha dado la ley, no es un incidente. Ese es un proceso verbal declarativo. Si uno piensa qué es lo que se va a hacer ahí, según el Código de Procedimiento Civil derogado, sería un proceso ordinario declarativo y sería un verbal declarativo. Pero lo que debemos entender es que si es un proceso verbal declarativo, debe estar abierto a todas las normas y garantías que existen en nuestra legislación. ¿Y eso es lo que no se está haciendo actualmente? Creo que eso no se hace porque ahí nos contradecimos. Creo que, con todo el respeto, la Corte Suprema da pasos importantes en ese sentido, pero después se frena o se retrotrae. Por ejemplo, ha dicho, como mencionaba ahora, el incidente es un trámite civil y en consecuencia se debe tramitar con las normas del Código General del Proceso. Entonces, ¿qué implica eso? Por ejemplo, presentación de una demanda. Yo soy de la idea que se debería presentar una demanda. No lo dice la Ley 906, pero lo dice el Código General del Proceso. Me parece garantista. Si a mí me llevan al incidente como demandado, yo prefiero que haya una demanda con sus anexos, con lo que normalmente lleva una demanda, porque me va a abrir un panorama más amplio para poderme defender. Pero, decía, la Corte señala, eso es un proceso civil, se tramita con el Código General del Proceso y en consecuencia un demandado, cuando le presentan, no hablemos de la demanda porque no suele haber una demanda, creo que debería haber, pero no suele haber, le presentan las pretensiones, dice presento una excepción previa, por ejemplo pleito pendiente, y resulta que la Corte dice, no, usted no puede presentar aquí excepciones. Yo cito dos casos, uno que tiene que ver con DMG y otro caso que tiene que ver con el exministro Palacio, en el caso de la Yidis Política.
en 2 casos donde hubo la discusión en el incidente si se podían, por los demandados, admitirles sus excepciones previas. Y curiosamente, por la misma época, en un caso la Corte dijo sí le admito y le tramito las excepciones previas, en el otro no. Entonces ahí es donde fallamos. Yo creo que es necesario tener conciencia de que si el entendimiento es que esto es un tema civil, que evidentemente lo es porque lo penal ya se definió, el proceso penal ya acabó, solo que se le ha dado la facultad al juez civil de que adelante este trámite, hay que hacerlo como lo haría un juez civil, y es aplicando el Código General del Proceso, porque la Corte ha dicho, de las normas que hablan del incidente, del 102 al 108, realmente la aplicación de esas normas solo nos sirven para hablar el término de caducidad, de unas audiencias de conciliación que hay que buscar hacer, pero de resto hay un gran vacío que nos llevaría a la imposibilidad de adelantar el trámite, de no ser porque contemos con el Código General del Proceso, que nos dice cómo se adelanta un proceso verbal declarativo. Bueno, simplemente metiendo un poco la cucharada, pero es que si nos vamos a ir por las reglas del Código General del Proceso, perdón, y por todo, yo sí preferiría que lo hiciera un juez civil. O sea, y nos evitamos un poco esta discusión. Si ya un juez civil sabe cómo hacerlo, pues lo lógico sería que si tiene todas estas reglas, pues que sea el que lo tramite, pero... Pues sí, doctor Camilo, o sea, razones en ese sentido pueden existir muchas. Y recuerdo en ese proyecto de reforma de ustedes, en la exposición de motivos se decía, pues si el juez civil es el que sabe de derecho civil, llévelo para allá. Yo vuelvo y repito, yo creo que el juez que por lo menos en Colombia más tiene que saber de derecho en general es el penalista. El penalista tiene que saber, el juez, de derecho penal, de derecho civil, de tributario, de contratación administrativa, de laboral, de financiero. O sea, un juez penal, ¿qué tal que fuera al momento de dictar una sentencia y dice, no, es que esto tiene que ver con derecho bursátil o con minas, mandémoselo al juez civil porque estaríamos sustrayendo una cantidad de competencias. Yo creo que el tema es porque el juez penal tiene la capacidad, no podemos menospreciar las capacidades de los jueces penales. Inclusive uno encuentra unas decisiones de la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, abordando unos temas de derecho civil que son un ejemplo para la sala civil, me parece a mí. Entonces la capacidad existe. Lo que me parece es fundamental es que entendamos que el penalista no puede seguir considerando que el civil, como lo decía Mariano Izquierdo Tolsada y como lo criticaba Hernán Fabio López también, no puede seguir el penalista pensando que el derecho civil es un quiste que le salió al lado al tema de la responsabilidad penal. Es una crítica fuerte, pero me parece que muy diciente acerca de lo que a veces pensamos los penalistas con el tema civil. Dice, mire, perdone, lo traigo a colación y omito nombres. Pero cuando se estaba tramitando lo que hoy en día es la Ley 600, se suprimió unas formas de tercería que existían en el proceso penal, como la denuncia del pleito, el llamamiento en garantía. Y la explicación para suprimirlas es que eso es muy complicado. Yo no creo que nosotros como abogados, independientemente de que seamos penalistas o civilistas, lo que sea, podemos decir, quite eso de ahí porque es muy complicado, mucho menos cuando estamos hablando, en últimas, de unos derechos que se ha dicho no solo son constitucionales, sino fundamentales de la víctima, que no se concretan hoy solamente a reparación, sino que van más allá porque tienen que ver con verdad y justicia. Pero la verdad, doctor Camilo, la discusión sí existe y es vieja y ojalá nunca prosperen esas ideas, en mi opinión. Yo sé que la polémica está abierta, pero yo no creo que la solución sea vender el sofá y decir sáquelo de aquí, entonces vámonos para allá ante los jueces civiles. Doctor Gaviria, para terminar, si no sacamos el sofá de la casa, ¿cómo mejoramos el incidente o esta polémica que tenemos? Porque realmente sí hay muchos problemas en la práctica. ¿Es un problema normativo? ¿Es un problema de aplicación de normas? ¿Cómo mejoramos? Sí, yo creo que el punto de partida sí tiene que ser el entendimiento de que ese es un trámite de naturaleza civil y que lo que se va a definir allá es la responsabilidad civil. Mire, cuando uno presenta una demanda civil, esto creo que es pues yo no me dedico a eso, pero es del ABC de una demanda. Uno en las pretensiones dice, primero, solicita al juez, declarar a Pedro Pérez civilmente responsable por responsabilidad civil extracontractual. Y hay que decir si directa o indirecta, cosa que a nosotros como que nos resbala como si no fuera parte del aspecto científico que tiene la responsabilidad civil. Segundo, que como consecuencia de lo anterior, se condene a Pedro Pérez a pagar una indemnización de perjuicios. Si uno mira las sentencias
Yo tengo, como les digo, una base de datos grandísima de esas sentencias. Cuando condenan a pagar, en esas sentencias hay un lugar común. Nunca se declara la responsabilidad civil, sino que en el resuelve dice condenar a Pedro Pérez a pagar una indemnización. Entonces yo digo, ¿cómo condenan a una persona a pagar una indemnización si previamente no le dijeron usted es responsable civilmente? Guardadas proporciones. Pero para mí eso es como que a una persona le digan la condeno a 20 años de prisión, pero no le dicen previamente que la hallaron responsable de un delito doloso, culposo. Creo que hay un orden para hacer las cosas. Entonces yo creo que lo que necesitamos es entender que estamos hablando de un tema que no es arameo antiguo, ni es física cuántica, no sé qué, sino que es algo que existe en la legislación colombiana. Tenemos para mirar mucha literatura de donde viene nuestro Código Civil, su antecedente en Chile a su vez en Francia, y si miramos más hacia atrás en el derecho romano, ahí encontramos todas las bases para poderle dar una solución adecuada al tema de la responsabilidad civil. Pero si seguimos pensando, como lo estamos haciendo día a día, que el que está condenado penalmente ya está condenado civilmente, pues ahí sí yo digo apague y vámonos, porque entonces la mala forma de resolver pudiera presentarse tanto en penal como ante los jueces civiles. Y ahí no vamos a hacer ningún cambio. No puedo cerrar sin preguntarle esto porque, como decíamos al inicio del episodio, este programa nos interesa que lo entiendan tanto técnicos como personas que tal vez no trabajen en el ámbito del derecho. Y creo que un ejemplo nos podría aterrizar muchas de las ideas que se plantearon aquí. ¿Cuáles son los eventos? Sé que hay muchos, pero por mencionar alguno, en los que un delito no genera un daño. Yo tuve, Valentina, una feliz oportunidad hace unos años de haber sido coordinador de una unidad de defensores públicos en la Defensoría Pública. Yo tenía una barra de defensores que eran apoderados de víctimas, y eso me mostró que aparte de los ejemplos en los que yo había pensado, había muchos, y no me voy a meter en eso porque sé que son honduras de las que de pronto uno no sale, pero con ellos exploramos muchos casos. Pero yo cito en clase un ejemplo, y es importante que se entienda que el ejemplo es ese y no otro. Una persona viene a clase en la Universidad Externa de Colombia a las 7 de la mañana, deja su carro en el parqueadero, y a las 7 de la noche, cuando va a salir, uno de los vigilantes le dicen: doctor, es que le iban a robar su carro, usted dejó abierto el carro, no le echó llave y por aquí anda un amigo de lo ajeno, se subió al carro. En ese momento nosotros pasamos, lo capturamos en flagrancia, ya se lo llevaron, ya se lo judicializaron, y en un mundo perfecto, claro, nos dicen que aceptó cargos y su carro está disponible, no le pasó absolutamente nada. Creo que ese es un caso donde evidentemente uno ve que no hay daño ni material ni inmaterial, porque pues el carro no dañaron la chapa, no rompieron un vidrio para abrirlo, ni siquiera lo prendieron como para pensar uno que se gastaron 20 pesos de gasolina. Y en lo que tiene que ver con el daño inmaterial, pues evidentemente no se estructura, porque creo que en esa situación concreta no alcanzó a existir ninguna clase de afectación que pudiera, no obstante las dificultades, traducirse en una suma indemnizable. Obvio que si yo cambio el ejemplo, las cosas también cambian. Que si el ejemplo es que yo salgo de la universidad en el carro, paro en un semáforo y aparecen dos tipos en una moto, me ponen una pistola en la cabeza y me dicen bájese o lo mato, y aparece la policía, los captura y se queda igual en una tentativa de hurto, creo que ahí sí el daño tal vez no es material, pero sí es inmaterial. Y así uno pudiera buscar casos. Obviamente hay discusiones, doctora Valentina. Yo cito en el escrito doctoral un evento ocurrido en Australia, que lo trae a colación el profesor Jules Coleman, sobre una situación donde hay una diligencia policial en una casa, y digamos eso es lo que ocurre, entran a la diligencia y se demoran un poco más de la cuenta. Entonces viene la discusión de si ahí hay daño o no hay daño, ¿no? Entonces, que eso es relacionado pero distinto. ¿Eso realmente es un daño o no es un daño? Sin olvidar una cosa, como decía Carneluti, el daño por fuera de cierta magnitud pierde todo interés para efecto indemnizatorio, ¿no? Entonces hay que mirarlo también en ese contexto. Y ahí creo que es muy afortunada esa imagen que él presenta de cuando uno tira una piedra en un estanque de agua en reposo, que empieza a describir unas ondas concéntricas
muy definidas, entre más cerca están al epicentro, mucho más grandes e imperceptibles en la medida en que se alejan de él. Y dice, eso mismo ocurre con el daño, pero lo que es indiscutible es que todo es consecuencia de la conducta, ¿no? Pero llega un momento donde pierde todo interés. Pero sí creo que uno puede encontrar muchos eventos donde hay conducta delictiva sin que haya existido realmente un daño resarcible. Y ojo, perdóname este agregado, no confundamos el daño con la lesión al bien jurídico, porque entonces estaríamos ahí sí en una gran contradicción, porque diríamos, ¿usted cómo puede decir que es responsable sin haber afirmado que aquí hay antijuricidad material si por el otro lado dice que no hay daño? Estamos hablando de dos cosas que eventualmente pudieran coincidir, pero que son diferentes, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, profesor Vicente. Yesit y Camilo, como siempre, ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio, hablando sobre responsabilidad civil, víctimas, reparación y proceso penal. Y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escuchan o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X como @derpenalUS y en Instagram y TikTok como @derechopenalus. También pueden ingresar a nuestro sitio web blogpenal.uexternado.edu.co. Gracias. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.